Ayer no hubo directo y entonces me quedé sin hablar de un tema que, como comprenderéis, tenía muchísimas ganas de hablar, porque los Kilas, que ya me conocéis de hace tiempo, sabéis que yo he sido mega eurofan, o sea que yo he sido de las que además, como tradición familiar, me siento el sábado a ver Eurovisión y me sé los candidatos antes y los favoritos antes y me sé absolutamente todo. Pero los últimos 2 años creo que han sido, pues no. ¿Por qué? Pues por la participación de Israel. Sobre todo también por la participación de España. Porque si Eurovisión quiere dejar participar a Israel, pues chico, yo creo que nosotros no deberíamos participar. Aunque si participamos, ya que no nos van a votar, evidentemente, pues que utilizáramos nuestra participación para algo. Por ejemplo, que Melody se hubiera sacado una bandera de Palestina del coño. Por ejemplo, ¿no? Pero nada de eso ocurre, con lo cual yo pues últimamente no estoy siguiendo, como sabéis, Eurovisión en mi casa. Es verdad que sí que lo estaban viendo mis amigas, que fuimos a tomar algo también, pero realmente creo que vimos la participación de Melody así asomadas en plan, ay, a ver Melody, ya, nos vamos. De hecho, hay mucha gente que lo apagó durante la actuación de Israel. Aún así, como bien ya sabéis, pues el televoto casi le da la victoria a Israel. O sea, literalmente yo llegué a mi casa de tomar algo, tenía la tele puesta y iba primero Israel y a mí casi me da un pampurrio. Que por otra parte pensé, pues mira, hice bien en no verlo y vendría bien que ganara para poner a toda esta gente frente a sus propias contradicciones y a ver si al año siguiente iban a Eurovisión habiendo ganado Israel, también te lo digo. Entonces, como decía, pues el televoto no es si sorprendió porque el año pasado, como decíamos, ya hubo un montón de televoto para Israel y de hecho hoy hay un artículo muy interesante que dice: así gestó el gobierno de Israel su victoria en el televoto de Eurovisión 2025 como escaparate mundial de su propaganda. Hay que recordar, para los que dicen que Eurovisión es un festival de música y nada tiene que ver con la situación geopolítica, eso es que no tienes ni puta idea de lo que es Eurovisión, pero es que encima la candidata a Israel, aparte de que mientras actuaba la candidata a Israel, literalmente estaban cayendo bombas sobre Gaza y literalmente había tanques en la franja de Gaza. Aparte de eso, la candidata que cogieron era una superviviente al atentado de Hamas del 7 de octubre, me parece que fue la fecha concreta contra el festival. O sea, si eso no es una intencionalidad política, de verdad, o sea, quien quiera separarlo porque no se quiere enfrentar a sus propias contradicciones, que es que no es capaz de dejar de ver un puto festival como denuncia a lo que está ocurriendo en Gaza, pues chico, que no sea un cobarde y que lo diga, sí, pero no me vengas a vender que es que no tiene nada que ver el Festival de Eurovisión con lo que está pasando en Gaza, cuando claramente Israel lo está utilizando para blanquearse, y así lo hizo, como decimos, con el televoto. Y os comentaba este artículo del diario.es que dice que un año más Israel ha utilizado el Festival de Eurovisión como su escaparate mundial de propaganda política y el televoto como una herramienta para vender que Europa les arropa. Lo cuenta Laura Pérez. Dice que aunque Austria salvó in extremis a la UER con su victoria final en Basilea 2025, Eurovisión ha sido por segundo año consecutivo el mayor escaparate político y propagandístico para Israel. Como ya veníamos advirtiendo desde ver tele en la previa, su representante, Yuval Rafael, fue la más votada por el público del festival, llevándose la máxima puntuación de hasta 13 países. Un control del televoto que ya se probó en Malmo 2024, promovido por un gobierno israelí que confirmó haber invertido mucho dinero en fomentar el televoto y que se ha repetido en esta edición debido a una nueva campaña que deja todavía más manchada la imagen del certamen. Mientras día a día se actualizan las cifras de asesinados en Gaza por el ejército israelí, su gobierno ha vuelto a encontrar en Eurovisión un escenario de audiencias millonarias para blanquear sus crímenes y para vender que Europa les arropa con su arrase absoluto en el televoto del festival, es decir, para sentirse legitimados a las barbaridades y a los delitos que están cometiendo. Algo posible gracias a la inacción de la Unión Europea de Radiodifusión, que sigue permitiendo la participación de la CAM pese a que incumple algunos de sus estatutos, como ya se analizó, y favorecido gracias a un sistema de voto fácilmente adulterable. ¿Qué quiere decir fácilmente adulterable? Lo explican muy bien en el artículo. Desde 2024, cada persona puede emitir de un total de 20 votos por terminal móvil o tarjeta de crédito desde el mismo inicio de la gala final, 24 horas en el caso de Latinoamérica. De este modo, cualquiera que quiera apoyar a un país ni tiene que esperar al final de las actuaciones ni está tan limitado como antaño, tampoco ni siquiera ver la gala.
le basta con hacerse con unas cuantas tarjetas y lanzar votos de 20 en 20. Esto se tradujo en Malmo 2024 en un arrase de la candidatura de Iden Golan, que fue la segunda más votada, impulsada y apoyada por una ola sionista en Europa. En España, la extrema derecha además se sumó a la campaña, mientras que el gobierno de Israel confirmó poco después del festival que había invertido mucho dinero en fomentar el voto a su artista a través de sus embajadas por el mundo, algo que aún sin reivindicación oficial del ejecutivo de Benjamin Netanyahu se ha vuelto a producir este 2025 con una gran campaña patrocinada y pagada directamente por su departamento de publicidad. La campaña de Israel, después de haber estado cerca de conseguir ganar Eurovisión hace un año, empezó con la elección de la representante, como hemos avanzado antes. Se trata de una artista con escasa carrera previa que desde el principio fue promocionada como su abanderada perfecta por un motivo extramusical. Sobrevivió al atentado de Hamas en octubre de 2023. Esa fue su carta de presentación ante Europa, con un tema como New Day Will Rise, en que la UER aprobó sin problemas, pese a incluir claras referencias al conflicto. Algo que, recordemos, está prohibido en las propias bases del concurso porque se define como apolítico de derechas, ya sabemos, ¿no? Ya en las semanas próximas a la final del festival, la campaña se intensificó especialmente en redes sociales. Que los gobiernos traten de influenciar directamente en el voto de Eurovisión está prohibido en su código de conducta. Sin embargo, esto no ha impedido al israelí romper con la norma, de nuevo ante la inacción de la UER, y promover el voto a su cantante con anuncios pagados en YouTube, financiados, según se prueba en el vídeo que acompaña estas líneas, por un organismo que depende directamente del gobierno de Israel. Esa campaña, en la que se destacaba que se votaba más de 20 veces por persona y que contaba con la propia artista pidiendo el voto a cámara, fue vista por más de 25 millones de usuarios antes de las galas por mostrarse en vídeos relacionados con el certamen. Del mismo modo, y como ya ocurrió en 2024, el gobierno israelí puso en marcha todas sus embajadas por el mundo para fomentar el voto a su candidata. Además, durante los días previos se promocionó el voto en todas las cuentas públicas con instrucciones y con la indicación de que debían emitirse los 20 votos permitidos. Poco les faltó para ponerte una tarjeta SIM o 2 o 3 encima de la mesa y decirte: toma, dale 20 votos, ya te doy yo el dinero. Un ejemplo es este tuit que recoge el artículo de la Embajada de Israel en España, que se repitió en el resto de embajadas europeas con mensajes similares, como veis aquí, dando todas las instrucciones y con vídeo por si acaso. También se difundieron por las cuentas oficiales de las embajadas una serie de vídeos de la candidata pidiendo el voto, promocionados con la historia de su supervivencia a Hamas. Sobrevivió a la masacre del 7 de octubre durante horas, hoy es símbolo de vida, valentía y resiliencia, talento, emoción y coraje, rezaba el post de la portavoz de la Embajada de Israel en España. El mismo mensaje o similar se repitió también en los perfiles de embajadas de Israel en países como Alemania, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Reino Unido o Suecia, otros de los 13 que les dieron sus 12 puntos. Por cierto, ¿sabéis quiénes sacaron 0 puntos para Israel? Los países que tienen las normas mucho más restringidas para la votación. Algunos de estos países que ya protestaban antes de esto por el televoto tienen algunas normas establecidas, como por ejemplo que para comprar una tarjeta SIM tienes que dejar tu DNI, con lo cual tú no puedes comprar tarjetas SIM a diestro y siniestro para utilizarlas en el televoto. Casualmente, en esos países que tienen estas normas más restringidas, hubo 0 puntos para Israel. ¿Casualidad? Pues la verdad, no lo creo. Como decimos, el ministro israelí además presumió de campaña y además le mandó un mensaje a Pedro Sánchez. En España, la campaña del gobierno israelí ha sido abrazada por la derecha y la extrema derecha. O sea, de verdad, what a time to be alive, la derecha y la extrema derecha contra España en Eurovisión. Es que, de verdad, luego se dirán a ellos mismos patriotas y quieren muchísimo a su país. Es que es increíble. Es increíble, la verdad. Si lo piensas, parece completamente irreal. Como decimos, ha sido empleado también como arma política contra Pedro Sánchez, algo a lo que se ha sumado Amichai Chikli, ministro de la diáspora en Israel, escribiendo un mensaje en redes sociales al presidente tras recibir los 12 puntos del televoto español. Decía: parece que los españoles han hablado y la bofetada la hemos escuchado aquí en Jerusalén. Bueno, me imagino que en Jerusalén escucháis las bofetadas porque las dais, claro. En Jerusalén a lo que os dedicáis precisamente es a pegar a gente, así que es normal que escuchéis bofetadas, sinceramente. Sus palabras llegan como respuesta a la acción de RTV de informar, como televisión pública, sobre la situación en Gaza. Ya ves tú,
tú, ¡qué locura! En la semifinal, con un mensaje de los comentaristas Tony Aguilar y Julia Varela informando sobre la cifra de víctimas. Y en la final de Eurovisión, tras las amenazas de la UER a la corporación, con una cartela negra antes de la emisión de la gala pidiendo paz y justicia para Palestina. De hecho, amenazaron con multar a Radio Televisión Española, aunque parece que al final han descartado, ¿no? Ya sería demasiado cruel, demasiado asqueroso y demasiado cínico incluso para ellos. Es decir, un organismo que no sanciona a un país que está cometiendo un genocidio, pero sí sanciona al país fundador, además, que denuncia ese genocidio con algo tan loco, ¿verdad?, como un anuncio de unos segundos antes del festival. Increíble, de verdad te lo digo. Como decimos, Radio Televisión Española, a raíz de esto, ha pedido abrir el debate sobre el televoto y ha encargado una auditoría. Dicen que tras conocerse los resultados, informaron que solicitarían a la Unión Europea de Radiodifusión un debate sobre este sistema, sobre el que, insistimos, ya se han quejado otros países. Además, la corporación presidida por José Pablo López también ha solicitado una auditoría para conocer cómo fue el televoto español y para detectar anomalías. Los datos desvelados por la cadena y facilitados por la Unión Europea de Radiodifusión ya evidencian que hubo un aumento significativo entre la primera semifinal sin Israel y la gran final del festival. En la segunda semi, donde participó Israel, desde España no se podía votar. En la gala clasificatoria se registraron 774 llamadas, más de 2.000 SMS y 11.000 votos online. En la final del sábado las cifras se dispararon a 7.000 llamadas, 23.000 SMS y los llamativos 111.100.000 más que en la gala clasificatoria votos online a través de la plataforma que casualmente permite lanzar votos de 20 en 20, que es justamente la promocionada por el gobierno israelí. En la gala clasificatoria, como decimos, fueron estos los datos. Conviene recordar, dicen una vez más, el peso de Israel en Eurovisión, no solo a través de su delegación, que un año más ha acampado a sus ansias por el festival, ante la permisividad de la UER, sino también en lo económico, porque el patrocinador principal del certamen es Moroccan Oil, una empresa israelí de cosméticos que ha sido acusada por asociaciones civiles pacifistas de fabricar sus productos en territorios palestinos ocupados por Israel y que tiene una fuerte vinculación con el gobierno del Estado hebreo. Por lo tanto, como decimos, aquí nunca manda lo artístico, aquí siempre ha mandado el dinero y este es un caso más clarísimo. Como decíamos, evidentemente esta campaña tenía que haber tenido un rechazo unánime por parte de todos los dirigentes españoles. ¿Pero qué ha ocurrido? Que vivimos en esta dictadura de los gilipollas, dictadura de las malas personas, o como lo queramos llamar, en la que con tal de joder al contrario, eres capaz de ser un cabrón. Esto a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Antes tú intentabas ser mejor que ser mejor que el que gobernaba, si eras oposición, por ejemplo, ser mejor que el otro, ganarle los argumentos, ganarle moralmente hablando, demostrar que eras mejor persona, que eras una mejor candidatura. No. Ahora de lo único que se trata esto es de joder al contrario. Y si por ello tienes que defender a un genocida o a un asesino, lo defiendes. Es que manda cojones, de verdad te lo digo. Esto es muy fuerte. Nos hemos encontrado, como digo, un montón de palmeros de Israel después de Eurovisión. El primero, por supuesto, pues ¿quién va a ser? Si es que si se ha llegado ahí precisamente por ser palmero, porque si no haría mucho que no estaría ahí. Feijóo, que acusó a Sánchez de utilizar Eurovisión en un momento de hechos vergonzantes y de corrupción. Por supuesto, sin hablar mal de Israel, porque se hace caca. No habla mal de Israel, igual que tampoco puede hablar mal de Isabel Díaz Ayuso. Claro, es que estando hoy en Consejo de Ministros, ha respondido, parece ser, a Feijóo por sus palabras de utilizar Eurovisión y ha dicho Pilar Alegría. ¡Uf! Pilar Alegría hablando del Club de la Comedia, ¿eh? De repente, a ver, vamos a escuchar a Pilar Alegría hablando de Feijóo. ¿Qué se está viendo arriba de Pilar Alegría? Y sobre las palabras del señor Feijóo esta mañana. Fíjense, yo lo único que le puedo decir es que ante una masacre como la que estamos viviendo, donde han perdido la vida más de 53.000 personas, justo además, y precisamente además el día en el que hoy la ONU advierte que más de 14.000 niños están en riesgo de morir de hambre si en las próximas 48 horas no llega ayuda humanitaria. Escuchar al señor Feijóo esta misma mañana hacer chistes malos propios del Club de la Comedia dan muestra de la talla política y humanitaria del señor Feijóo.
Poca broma con estas cosas. Poca broma con estas cosas, decía Pilar Alegría en el Consejo de Ministros, que por cierto, Almeida llegó a decir que le daba vergüenza, ojo, no la participación de Israel en Eurovisión, sino que lo tacháramos de genocidio. O sea, de verdad, es muy fuerte. Mira que él es un niño, que debería empatizar. Pues oye, es que ni con esas. Me parece que debería Televisión Española y el gobierno de España respetar un poquito más la democracia. Y que los españoles pueden votar y que no hay que dirigir los votos. ¿Y qué quiere que le diga? Si les molesta que los españoles les dieran los 12 puntos a Israel, lo que le está molestando es que los españoles piensen de forma diferente a la postura que tiene el gobierno de España, tachando de manera lamentabilísima de genocida al Estado de Israel. Porque está muy bien que ahora, la verdad, tengamos redes sociales, tengamos vídeos, tengamos declaraciones oficiales, para cuando dentro de unos años la gente se pregunte cómo pudo ocurrir esto y nadie actuó, le enseñemos la cara de los dirigentes políticos que mientras masacraban a decenas de miles de niños, lo que les daba vergüenza era que el gobierno de España rechazara eso. Esto es lo que deberían ver pasados los años para ver a quienes de teníamos España al frente. Tachando de manera lamentabilísima de genocida al Estado de Israel, porque es lamentabilísimo tachar de genocida al Estado de Israel. Y por tanto, que yo creo que al gobierno y a la televisión española simplemente lo que les molesta es que los españoles libremente han manifestado su opinión. Tú imagínate, de verdad, un vídeo de un dirigente que dijera lo que le molesta a este gobierno es que libremente la gente haya decidido que gasear judíos está bien. Tú imagínate de verdad que hubiera esas declaraciones. Todos podríamos el grito en el cielo. Pues esto es ni más ni menos que lo que está ocurriendo con el tema de Israel. De hecho, otra que por supuesto apoya a Israel y apoya el genocidio que está teniendo lugar en Gaza es Isabel Díaz Ayuso, a la que contestó Marwan muy bien, de hecho, en Twitter. Decía Isabel Díaz Ayuso: ya nos gustaría ver a los del numerito de Eurovisión con Israel decir algo del terrorismo o de la ejecución o encarcelación a homosexuales en países musulmanes. Se debe creer que en Israel es todo jauja. RTV en esta gala es de lejos la más secuestrada, cuando hay países que, recordemos, incluso durante la actuación, no me acuerdo si fue Bélgica, no recuerdo qué país fue, hubo un país que durante la actuación de Israel se fue a negro en la televisión y directamente no emitió la actuación de Israel. Pero es que la verdad a Isabel Díaz Ayuso le da exactamente igual. Como decíamos, decía Ayuso que RTV en esta gala es de lejos la más secuestrada por la politización bochornosa de todo lo público en manos. Y decía Marwan: Isabel preocupada como siempre por la muerte de decenas de miles de niños palestinos. Bueno, no se preocupó por la muerte de miles de ancianos. ¿Qué más le dan a Isabel ancianos que niños? Y estos son los palmeros de Israel. Estos son lo que están defendiendo, lo que está ocurriendo. Además, en unos días en los que estamos viendo como verdaderamente ya una impunidad total, que lo estábamos analizando la semana pasada con Néstor Prieto de Descifrando la Guerra. Hay una impunidad total porque parece que la Unión Europea ya se ha puesto de brazos cruzados, hay una impunidad total porque encima Trump está del lado de Netanyahu, y hay una impunidad total porque ya se da por hecho que Netanyahu va a acabar con las personas que todavía viven, no, diríamos sobreviven en Gaza a duras penas, sea como sea. Y esto es lo que apoya Almeida, esto es lo que apoya Feijóo, esto es lo que apoya Ayuso y por supuesto lo que apoya Vox, que bueno, esto ya evidentemente no me sorprende absolutamente nada. La ONU alerta de que 14.000 niños están en riesgo de morir en las próximas 48 horas si no entra ayuda humanitaria en Gaza. Naciones Unidas denuncia que los gazatíes siguen sin tener acceso a comida porque el número de camiones que han entrado en la franja es mínimo. Han dejado entrar después de tiempo sin dejar de entrar ni siquiera ayuda humanitaria, porque hay que recordar que Israel no deja entrar ayuda humanitaria, no deja entrar ONGs y no está dejando entrar ni siquiera periodistas para cubrir el conflicto, con lo cual ni siquiera sabemos lo que está ocurriendo. Lo sabemos gracias a que muchos de los que están dentro tienen móviles y tienen acceso a internet y tienen alguna manera de pasar los vídeos. Si no, no sabríamos absolutamente nada. Ahora no tenemos la excusa de decir que no sabemos lo que está pasando. Sabemos lo que está pasando pese a que no dejen entrar a los periodistas. Como decíamos, Netanyahu lleva bloqueando la ayuda humanitaria muchísimo tiempo, cuando ya les tiene muertos. Hemos visto las imágenes de esos niños completamente desnutridos, niños sin atención médica, niños enfermos, por supuesto no solo niños, pero especialmente los niños siempre llaman la atención, mientras Netanyahu prohíbe la entrada de comida. Ahora ha dejado entrar 5 convoys, cuando todavía entraba ayuda humanitaria entraban 500
500. Es decir, ¿qué va a pasar ahí? Que evidentemente, por mucho que dejen de entrar 5 convoys, no va a haber comida para todas las personas que están allí. Están muriendo niños y, como decimos, la ONU alerta de que 14.000 niños están en riesgo de morir en las próximas 48 horas. 48 horas. Naciones Unidas ha denunciado que los gazatíes siguen sin tener acceso a comida porque el número de camiones es mínimo, como decíamos. La ONU alerta de que el bloqueo de Israel a la entrada de ayuda humanitaria puede provocar miles de muertes de niños esta misma semana. El subsecretario general de Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, ha explicado esta mañana en la BBC que hay hasta 14.000 menores en riesgo de morir en 48 horas si no entra ayuda de manera urgente. Necesitamos inundar la franja de Gaza de ayuda humanitaria, pide Fletcher, quien denuncia que el lunes solo entraron 5 camiones de la franja dentro del plan auspiciado por Estados Unidos y vigilado por Israel. Fletcher ha confirmado que la ONU sigue manteniendo una buena cantidad de trabajadores en el terreno. El representante espera que un centenar de camiones con alimentos puedan entrar en Gaza, aunque denuncia que se les está impidiendo avanzar. Después de que Francia, Reino Unido y Canadá hayan avisado a Israel de que se plantean sanciones por el bloqueo indefinido a la entrada de ayuda humanitaria, este martes han seguido los enfrentamientos diplomáticos con Israel. El ministro de Exteriores francés ha calificado la situación en Gaza de insostenible y ha acusado a Israel de convertir la franja en un cementerio, mientras que el primer ministro de Qatar, Mohamed Al-Thani, ha acusado a Israel de actuar con impunidad frente a la legalidad internacional y de bloquear los intentos de un alto al fuego. El ala más ultra del gobierno israelí no cede ni reconoce ningún comportamiento contrario al derecho internacional y, de hecho, su ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, tiene un nombre bastante de la Alemania nazi, la verdad, ha acusado a los países que critican a Israel de caer en la hipocresía y en el antisemitismo. Afortunadamente, no, como dice Almeida, no toda España está a favor de lo que está haciendo, del genocidio que está cometiendo Israel en Gaza. De hecho, hoy se ha señalado que la audiencia en España solo cayó casi 3 puntos durante la actuación de Israel en Eurovisión, lo que quiere decir que sí, que hay gente que distingue perfectamente qué es un festival y que no, y que mezcla política y canción y que es un blanqueamiento al Estado genocida de Israel. Como decimos, parece ser que el Partido Socialista ahora de repente ha entrado... no quiero decir tampoco entrar en razón porque le pillaron con el carrito del helado y de hecho aquí sacamos la exclusiva que dio la cadena SER sobre esa venta de armas a Israel que seguía teniendo lugar, de balas a Israel, que seguía teniendo lugar mientras decían que ya no había contratos con Israel, que además recordemos que se ejecutaron durante la Semana Santa. O sea, es que de verdad el PSOE tiene huevos gordos, que nos gusta decir. Ahora se vota, y se votaba en el Congreso, una ley para imponer un embargo de armas españolas a Israel. La incógnita era que iba a votar el Partido Socialista y parece ser que finalmente el Partido Socialista votará a favor de imponer ese embargo de armas a Israel. La iniciativa ha sido impulsada por 500 organizaciones y pasa hoy su primer filtro en el Congreso con el apoyo del PSOE. Su aprobación queda en manos de PNV y de Junts, o sea que todavía no está todo cerrado. Lo cuentan Alberto Ortiz y José Enrique Monrosi en el diario.es. El PSOE votará a favor este martes de tramitar una ley que propone establecer un embargo total de armas a todos los países que estén siendo investigados por genocidio. Se trata de una iniciativa impulsada por numerosas organizaciones de la sociedad civil en defensa del pueblo palestino. El texto también incluye instrumentos para mejorar la inspección de cualquier medio de transporte en puertos y en aeropuertos para evitar el tránsito de armas hacia Israel. La iniciativa, como decimos, fue impulsada el pasado verano por la Red Estatal contra la Ocupación en Palestina y la semana pasada tanto Sumar como Podemos decidieron llevarla al Pleno para su toma en consideración. La ley fue registrada en aquel momento con la firma de esos partidos y la de Bildu, Esquerra y el BNG. Si este martes reúne mayoría en el hemiciclo, la ley podrá empezar su camino parlamentario. Con el apoyo del PSOE y de los socios de la izquierda, todo depende ahora de Junts y del Partido Nacionalista Vasco, que no ha avanzado su posición, aunque fuentes de la negociación creen que votarán a favor. Así que estamos, como decimos, atentos y atentas también a esa votación que tiene lugar hoy en el Congreso de los Diputados. Decís por aquí, a ver qué os leo. El PSOE solo va al lado bueno cuando no le queda más remedio. Bueno, a veces hay que forzarle, como decimos, a ir al lado bueno. Y mientras siga teniendo la mayoría de votos de este país y desde luego la mayoría de votos de la izquierda de este país,
va a haber que seguir en esa línea. Ojalá en algún momento haya una alternativa, pero esto lo hemos hablado mucho, a veces no queda más que hacerle ver al Partido Socialista que no seguir, por así decirlo, la mayoría de la corriente de opinión de las personas de izquierdas que estamos en contra del genocidio es perder votos también para ellos, por mucho que no se quieran considerar de izquierdas. Decís por aquí, si depende de Junts, no va a salir. Veremos lo que ocurre y estaremos, como decimos, muy atentos y muy atentas, pero hay más noticias que quiero comentar. Y fíjate, estábamos hablando del PSOE y de cómo la movilización social es muy importante, porque hay que recordar también las masivas manifestaciones que está habiendo en apoyo a Palestina desde hace 2 años constantemente, tanto en grandes ciudades como en pequeñas ciudades. Y esto es importante. Y esto es importante también para que el Partido Socialista diga, hostia, yo no quiero arriesgarme a perder todos estos votos. A lo mejor le da igual. O sea, a lo mejor le da igual Gaza, a lo mejor sabe que pierde dinero sin negociar con Israel, a lo mejor le teme a la respuesta de Israel, pero también sabe que puede perder poder político.